Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 45. Éter. Capítulos del 6 al 11. Lección asignada del 16 al 22 de noviembre de 2020. Titulado Para que sea destruido el mal. Refiriéndose al registro de los jareditas, Mormón comentó que conviene que todos se enteren de las cosas que se han escrito en esta historia. Tenga esto presente mientras lee o estudia Éter, capítulos del 6 al 11, y medite a continuación. ¿Por qué son estas cosas convenientes o beneficiosas para usted y sus seres queridos? Anote sus impresiones a continuación. Cientos de años después de que los jareditas fueran destruidos, los nefitas descubrieron las ruinas de su antigua civilización. Entre las ruinas hallaron un registro misterioso, planchas de oro puro que estaban llenas de grabados. El rey nefita, Limi, sentía que este registro era importante. Sin duda estas planchas encierran un gran misterio, dijo él. Hoy en día usted tiene una compilación de ese registro, traducido a su idioma, que se llama el Libro de Éter. Proviene del mismo registro que los nefitas estaban deseosos en extremo de leer, y que cuando lo hicieron, se llenaron de tristeza. No obstante, les proporcionó mucho conocimiento, y en esto se regocijaron. A medida que usted lea sobre el auge de los jareditas y su trágica caída, verá muchos momentos de tristeza, pero no pase por alto el gozo de aprender lecciones de esta historia. Después de todo, tal como Moroni escribió, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas, para que podamos aprender de los errores y los logros de los jareditas, para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres. Como subtítulo: El Señor me conducirá hacia mi tierra prometida. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 6, los versículos del 1 al 12, los cuales leeremos a continuación. Y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano, porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo, y he aquí, dieron luz a los barcos. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas, para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la obscuridad. Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos, para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos, y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo no había agua que los dañara, pues los barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida, mientras estuvieron sobre las aguas, y de este modo fueron impelidos
ante el viento, y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día, y cuando llegaba la noche no cesaban de alabar al Señor. Y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podía despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño, y tenían luz continuamente, así cuando se hallaban encima del agua como cuando estaban debajo de ella. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días, y desembarcaron en las playas de la tierra prometida, y al pisar sus pies en playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra, y se humillaron ante el Señor, y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Usted hallará conocimientos espirituales si compara el viaje de los jareditas a través del océano con el viaje que usted hace a través de la mortalidad. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Qué ha proveído el Señor que ilumine su travesía a semejanza de las piedras en las embarcaciones jareditas durante su vida? Medite brevemente. Ahora medite. En su vida, ¿qué podrían representar los barcos o los vientos que soplaban hacia la tierra prometida, a semejanza del viaje de los jareditas? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede aprender usted de las acciones de los jareditas antes, durante y después del viaje? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué manera lo está guiando el Señor a usted hacia su tierra prometida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El Señor me bendice cuando soy humilde. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 6, los versículos del 5 al 18 y el versículo 30. Éter, capítulo 9, los versículos del 28 al 35. Y Éter, capítulo 10, los versículos del 1 al 2. Los versículos del 5 al 12 de Éter, capítulo 6, ya se leyeron con anterioridad en el bloque de lectura pasado. A continuación leeremos Éter, capítulo 6, los versículos del 13 al 18 y también el versículo 30, que dicen lo siguiente: Y aconteció que salieron sobre la faz de la tierra y empezaron a cultivar el terreno. Y Jared tenía 4 hijos, y se llamaban Jacom, y Gilga, y Mahá, y Oría. Y el hermano de Jared también engendró hijos e hijas. Y los amigos de Jared y de su hermano eran en total unas 22 almas, y también ellos engendraron hijos e hijas antes de llegar a la tierra de promisión. Y así empezaron a ser numerosos, y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor, y también recibían instrucción de lo alto. Y aconteció que empezaron a extenderse sobre la faz de la tierra, y a multiplicarse, y a cultivar el terreno, y se hicieron fuertes en la tierra. Y aconteció que Oría anduvo humildemente delante del Señor, y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre. Y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 9, los versículos del 28 al 35, que dicen lo siguiente: Y de nuevo llegaron profetas a la tierra, proclamándoles el arrepentimiento. Sí, que debían preparar el camino del Señor, o caería una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre muy grande,
en la que serían destruidos si no se arrepentían. Pero el pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que los echaron fuera, y arrojaron a algunos en fosos, y los dejaron para que muriesen. Y aconteció que hicieron todas estas cosas según el mandato del rey Het. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra, y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez, porque no había lluvia sobre la faz de la tierra. Y también aparecieron serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra, y envenenaron a mucha gente. Y sucedió que sus rebaños empezaron a huir de las serpientes venenosas hacia la tierra del sur, que los nefitas llamaban Zara-Emla. Y aconteció que muchos de ellos perecieron en el camino. No obstante, hubo algunos que huyeron a la tierra del sur. Y ocurrió que el Señor hizo que no los persiguieran más las serpientes, sino que obstruyeran el camino para que la gente no pudiera pasar, y para que cualquiera que intentara pasar cayera por las serpientes venenosas. Y sucedió que el pueblo siguió el rastro de los animales y devoró los cuerpos muertos de los que caían por el camino hasta que los consumieron todos. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que iban a morir, empezaron a arrepentirse de sus iniquidades y a clamar al Señor. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra. Y el pueblo comenzó a revivir, y empezó a haber frutos en las tierras del norte, y en todas las tierras circunvecinas, y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 2, que dicen lo siguiente. Y sucedió que Shes, que era descendiente de Het, pues Het había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia menos Shes. Empezó pues Shes a restablecer a un pueblo abatido. Y aconteció que Shes recordó la destrucción de sus padres, y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar, y anduvo por las sendas del Señor, y engendró hijos e hijas. Aunque el orgullo y la iniquidad parecen dominar la historia jaredita, hay también ejemplos de humildad en esos capítulos, en especial los que se leyeron en este bloque de lectura. Meditar en las siguientes preguntas le ayudará a usted a aprender de estos ejemplos. Medite a continuación. ¿Por qué se humillaron estos jareditas en esas situaciones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué hicieron ellos para mostrar su humildad? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones recibieron ellos como resultado de esa humildad? Medite nuevamente. Note que en algunos casos las personas en estos versículos se vieron obligadas por las circunstancias a ser humildes. Considere lo que usted puede hacer para andar humildemente delante del Señor de forma voluntaria, en lugar de verse obligado a ser humilde. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 4, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Y otra vez os digo, según dije antes, que si como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios, y vuestra propia nulidad, y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas. Y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente,
y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y he aquí, os digo, que si hacéis esto, siempre os regocijaréis, y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 32, los versículos del 14 al 18, que dicen lo siguiente. Y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes, fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Sí, el que verdaderamente es humilde y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes, o más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado, sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber antes de creer. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí, os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer, porque la sabe. También se recomienda ver el tema humildad, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, los líderes rectos bendicen al pueblo que lideran. Esto es correspondiente a Éter, los capítulos del 7 al 11. A continuación escucharemos Éter, capítulo 7. Y ocurrió que Oría juzgó sobre la tierra con rectitud todos sus días, que fueron muchos, y engendró hijos e hijas. Sí, engendró 31, de los cuales 23 eran varones. Y aconteció que también engendró a Kib en su vejez. Y acaeció que Kib reinó en su lugar, y Kib engendró a Corior. Y cuando Corior tenía 32 años de edad, se rebeló contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Neor, y engendró hijos e hijas, los cuales fueron muy bellos. Por tanto, Corior atrajo a muchos en pos de él. Y cuando hubo reunido un ejército, subió a la tierra de Morón, donde habitaba el rey, y lo tomó cautivo, con lo cual se cumplió la palabra del hermano de Jared, de que serían conducidos al cautiverio. Y la tierra de Morón, donde moraba el rey, estaba situada cerca de la tierra que los nefitas llamaban Desolación. Y sucedió que Kib vivió en el cautiverio, así como su pueblo, bajo su hijo Corior, hasta llegar a una edad muy avanzada. No obstante, Kib engendró a Sule en su vejez, mientras todavía se hallaba cautivo. Y sucedió que Sule se enojó con su hermano, y Sule se hizo fuerte, y llegó a ser potente en cuanto a la fuerza del hombre, y también fue potente en criterio. Por tanto, fue a la colina de Efraín, donde fundió mineral de la colina, e hizo espadas de acero para aquellos que había llevado tras de sí. Y después que los hubo armado con espadas, volvió a la ciudad de Neor, y presentó batalla contra su hermano Corior, y por este medio conquistó el reino y lo restituyó a su padre Kib. Y por esto que Sule había hecho, su padre le confirió el reino. Por tanto, empezó a reinar en lugar de su padre. Y aconteció que juzgó con justicia y extendió su reino sobre toda la faz de la tierra, porque el pueblo se había hecho sumamente numeroso. Y sucedió que Sule también engendró muchos hijos e hijas. Y Corior se arrepintió de los muchos males que había cometido,
Por tanto, Sule le dio autoridad en su reino. Y aconteció que Corior tuvo muchos hijos e hijas, y entre los hijos de Corior había uno que se llamaba Noé. Y sucedió que Noé se rebeló en contra del rey Sule, y también contra su padre Corior, y se atrajo a su hermano Coor, y también a todos sus hermanos y a muchos de los del pueblo. Y aconteció que presentó batalla contra el rey Sule, en la que conquistó la tierra de su primera herencia, y se hizo rey de esa parte de la tierra. Y sucedió que de nuevo combatió al rey Sule, y tomó a Sule el rey y lo llevó cautivo a Morón. Y sucedió que estando él a punto de quitarle la vida, los hijos de Sule entraron furtivamente de noche en la casa de Noé y lo mataron, y derribaron la puerta de la prisión, y sacaron a su padre, y lo colocaron sobre su trono en su propio reino. Por lo que el hijo de Noé edificó su reino en su lugar. Sin embargo, no obtuvieron más dominio sobre el rey Sule, y el pueblo que se hallaba bajo el gobierno del rey Sule prosperó grandemente y se hizo fuerte. Y el país quedó dividido, y hubo dos reinos, el reino de Sule y el reino de Coor, hijo de Noé. Y Coor, hijo de Noé, hizo que su pueblo fuera a la batalla contra Sule, en la que éste los derrotó y mató a Coor. Y Coor tenía un hijo llamado Nimrod, y Nimrod entregó el reino de Coor a Sule, y halló gracia ante los ojos de Sule. Por tanto, éste lo colmó de favores y obró en el reino de Sule según sus deseos. Y en el reinado de Sule también llegaron entre el pueblo profetas, enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaba trayendo una maldición sobre la tierra, y que serían destruidos si no se arrepentían. Y aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos. Y sucedió que el rey Sule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas, y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran, y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera. Y por haberse arrepentido el pueblo de sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó, y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Y aconteció que Sule engendró hijos e hijas en su vejez. Y no hubo más guerras en los días de Sule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días. Ahora escucharemos Éter, capítulo 8. Y sucedió que Sule engendró a Omer, y éste reinó en su lugar. Y Omer engendró a Jared, y Jared engendró hijos e hijas. Y Jared se sublevó contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Et. Y sucedió que lisonjeó a muchos por motivo de sus palabras astutas, hasta que hubo logrado la mitad del reino. Y cuando hubo logrado la mitad del reino, le hizo la guerra a su padre, y llevó cautivo a su padre, y lo hizo servir en el cautiverio. Y en los días del reinado de Omer, éste permaneció cautivo la mitad de sus días. Y ocurrió que engendró hijos e hijas, entre ellos a Esrom y Coriantum. Y estos se enojaron en extremo por los actos de Jared su hermano, al grado de que reunieron un ejército y le hicieron la guerra a Jared. Y aconteció que lo combatieron de noche. Y sucedió que cuando hubieron destruido al ejército de Jared, estaban a punto de matarlo a él también, y les suplicó que no lo mataran, y que él entregaría el reino a su padre. Y sucedió que le perdonaron la vida. Y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino, porque tenía puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo. Entonces la hija de Jared, siendo hábil en extremo y viendo la tristeza de su padre,
se propuso idear un plan mediante el cual devolvería el reino a su padre. Ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella, y sucedió que habló con su padre y le dijo: ¿Por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído él los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar? He aquí, ¿no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos de cómo, por medio de sus planes secretos, lograron reinos y gran gloria? Ahora pues, envíe mi padre por Aquís, el hijo de Kimnor, y he aquí soy bella, y bailaré delante de él, y le agradaré de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás: te la daré si me traes la cabeza de mi padre, el rey. Y Omer era amigo de Aquís. Por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Aquís, la hija de Jared bailó delante de él, y le agradó, de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y Jared le dijo: te la daré si me traes la cabeza de mi padre, el rey. Y sucedió que Aquís reunió a toda su parentela en la casa de Jared y les dijo: ¿me juraréis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros? Y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda que Aquís deseara, perdería la cabeza, y quien divulgara cualquiera de las cosas que Aquís les diera a conocer, perdería la vida. Y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Aquís. Y él les administró los juramentos que fueron dados por los antiguos que también ambicionaban poder, juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesino desde el principio. Y los preservó el poder del diablo para administrar estos juramentos a los del pueblo, a fin de conservarlos en la oscuridad, para ayudar a quienes ambicionaran el poder a obtenerlo y a asesinar, y robar y mentir, y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Y fue la hija de Jared quien le puso en el corazón que indagara esas cosas de tiempo antiguo. Y Jared lo puso en el corazón de Aquís, por lo que Aquís las administró a sus parientes y amigos, desviándolos por medio de lisonjeras promesas para que hicieran cuanto él deseaba. Y aconteció que formaron una combinación secreta, tal como los de tiempo antiguo, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios. Porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere que los hombres viertan sangre, sino que lo ha prohibido en todas las cosas desde el principio del hombre. Y yo, Moroni, no escribo la manera de sus juramentos y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos y se hallan entre los lamanitas, y han causado la destrucción de este pueblo del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo de Nefi. Y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas hasta que se extiendan sobre la nación, he aquí será destruida, porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos, que fuere vertida por ellos, clame siempre a Él desde el suelo, pidiendo venganza sin que Él los vengue. Por lo tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas, a fin de que así os arrepintáis de vuestros pecados, y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de destrucción, sí, aún la espada de la justicia del Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por motivo de esta combinación secreta
que existirá entre vosotros. Oh, ay de ella a causa de la sangre de los que han sido asesinados. Porque desde el polvo claman ser vengados de ella y también de los que la establecieron. Porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países, y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de todas las mentiras, sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres, sí, ese mismo mentiroso que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hombres al grado de que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Ahora escucharemos Éter, capítulo 9. Y ahora yo, Moroni, prosigo mi relación. Sucedió, pues, que a causa de las combinaciones secretas de Aquis y sus amigos, he aquí, derrocaron el reino de Omer. No obstante, el Señor tuvo misericordia de Omer, y también de sus hijos e hijas, que no procuraban su destrucción. Y el Señor avisó a Omer en un sueño que saliera de la tierra, de modo que se alejó de la tierra con su familia, y viajó por muchos días, y pasó a un lado del cerro Sim, y pasó por el sitio donde fueron destruidos los nefitas, y de allí se dirigió hacia el este, y llegó a un paraje llamado Ablom, a orillas del mar, y allí plantó su tienda, y sus hijos y sus hijas, y toda su familia también, salvo Jared y su familia. Y aconteció que Jared fue ungido rey sobre el pueblo por manos inicuas, y dio a su hija por esposa a Aquis. Y sucedió que Aquis procuró quitarle la vida a su suegro, y se dirigió a aquellos a quienes había juramentado con el juramento de los antiguos, y le cortaron la cabeza a su suegro, mientras se hallaba sentado sobre su trono dando audiencia a su pueblo. Porque tan grande había sido la diseminación de esta inicua y secreta sociedad, que había corrompido el corazón de todo el pueblo, de modo que Jared fue asesinado sobre su trono, y Aquis reinó en su lugar. Y sucedió que Aquis empezó a tener celos de su hijo, de modo que lo encerró en la prisión, y lo tuvo con poco o nada que comer hasta que murió. Y el hermano del que murió, y se llamaba Nimra, se irritó contra su padre por lo que había hecho con su hermano. Y aconteció que Nimra juntó a un pequeño número de hombres, y huyó de la tierra y se fue a vivir con Omer. Y sucedió que Aquis engendró a otros hijos, y estos se granjearon el corazón del pueblo, a pesar de que ellos le habían jurado cometer toda clase de iniquidades de conformidad con lo que él deseara. Y los del pueblo de Aquis codiciaban las riquezas, así como Aquis ambicionaba el poder. Por tanto, los hijos de Aquis les ofrecieron dinero, por medio de lo cual se ganaron a la mayor parte del pueblo. Y empezó a haber una guerra entre Aquis y los hijos de Aquis, la cual duró por el espacio de muchos años, sí, hasta la destrucción de casi toda la gente del reino, sí, todo salvo 30 almas y aquellos que huyeron con la familia de Omer. Por tanto, Omer fue restituido a la tierra de su herencia. Y sucedió que Omer empezó a envejecer. No obstante, en su vejez engendró a Emer, y ungió a Emer por rey, para que reinara en su lugar. Y después de haber ungido a Emer por rey, gozó de paz en la tierra por el espacio de 2 años y murió.
habiendo visto días extremadamente numerosos, los cuales fueron llenos de angustia. Y ocurrió que Emer reinó en su lugar y siguió los pasos de su padre. Y el Señor de nuevo empezó a retirar la maldición de sobre la tierra, y la casa de Emer prosperó grandemente bajo su reinado. Y en el espacio de 62 años se habían hecho fuertes en extremo, de modo que llegaron a ser sumamente ricos, pues tenían toda clase de frutas y granos, y de sedas y de lino fino, y de oro y de plata, y de objetos preciosos, y también todo género de ganado, de bueyes y vacas, y de ovejas y de cerdos y de cabras, y también muchas otras clases de animales que eran útiles para el sustento del hombre. Y también tenían caballos y asnos, y había elefantes y curelomes y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre, y más particularmente los elefantes y curelomes y cumomes. Y así fue como el Señor derramó sus bendiciones sobre esta tierra, que era escogida sobre todas las demás tierras, y mandó que quienes poseyeran la tierra, la poseyeran para los fines del Señor, o serían destruidos cuando hubiesen madurado en la iniquidad. Porque sobre estos, dice el Señor, derramaré la plenitud de mi ira. Y Emer juzgó con rectitud todos los días de su vida, y engendró muchos hijos e hijas, y engendró a Coriantum, y ungió a Coriantum para que reinara en su lugar. Y después que hubo ungido a Coriantum para que reinara en su lugar, vivió 4 años, y gozó de paz en la tierra. Sí, aún vio al Hijo de Justicia, y se regocijó, y se glorió en su día, y murió en paz. Y acaeció que Coriantum anduvo por las sendas de su padre, y edificó muchas grandes ciudades, y administró lo que era bueno a su pueblo todos los días de su vida. Y sucedió que no tuvo hijos sino hasta una edad muy avanzada. Y aconteció que murió su esposa de 102 años de edad. Y sucedió que Coriantum en su vejez tomó a una joven por esposa, y engendró hijos e hijas, y vivió hasta 142 años de edad. Y aconteció que engendró a Com, y Com reinó en su lugar, y reinó 49 años, y engendró a Ed, y engendró también otros hijos e hijas. Y el pueblo se había extendido de nuevo sobre toda la faz de la tierra. Y otra vez empezó a haber una iniquidad sumamente grande sobre la faz de la tierra. Y Ed comenzó a adoptar nuevamente los planes secretos de los tiempos antiguos para destruir a su padre. Y sucedió que destronó a su padre, pues lo mató con su propia espada y reinó en su lugar. Y de nuevo llegaron profetas a la tierra, proclamándoles el arrepentimiento, sí, que debían preparar el camino del Señor, o caería una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre muy grande, en la que serían destruidos si no se arrepentían. Pero el pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que los echaron fuera, y arrojaron a algunos en fosos, y los dejaron para que muriesen. Y aconteció que hicieron todas estas cosas según el mandato del rey Et. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra, y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. Y también aparecieron serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra, y envenenaron a mucha gente. Y sucedió que sus rebaños empezaron a huir de las serpientes venenosas hacia la tierra del sur, que los nefitas llamaban Saraembla. Y aconteció que muchos de ellos perecieron en el camino, no obstante, hubo algunos que huyeron a la tierra del sur. Y ocurrió que el Señor hizo que no los persiguieran más las serpientes, sino que obstruyeran el camino para que la gente no pudiera pasar, y para que cualquiera que intentara pasar
cayera por las serpientes venenosas. Y sucedió que el pueblo siguió el rastro de los animales y devoró los cuerpos muertos de los que caían por el camino hasta que los consumieron todos. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que iban a morir, empezaron a arrepentirse de sus iniquidades y a clamar al Señor. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra, y el pueblo comenzó a revivir y empezó a haber frutos en las tierras del norte y en todas las tierras circunvecinas, y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Ahora escucharemos Éter, capítulo 10. Y sucedió que Ses, que era descendiente de Et, pues Et había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia, menos Ses, empezó pues Ses a restablecer a un pueblo abatido. Y aconteció que Ses recordó la destrucción de sus padres, y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar, y anduvo por las sendas del Señor, y engendró hijos e hijas. Y su hijo mayor, que se llamaba Ses, se rebeló contra él. Pero Ses fue herido por mano de un ladrón a causa de sus inmensas riquezas, lo cual de nuevo trajo la paz a su padre. Y sucedió que su padre fundó muchas ciudades sobre la superficie de esa tierra, y el pueblo otra vez comenzó a esparcirse por toda la tierra, y vivió Ses hasta una edad sumamente avanzada, y engendró a Riplaquis, y murió, y Riplaquis reinó en su lugar. Y ocurrió que Riplaquis no hizo lo que era recto a los ojos del Señor, porque tuvo muchas esposas y concubinas, e impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Sí, les impuso pesados tributos, y con los tributos construyó muchos suntuosos edificios. Y se edificó un trono extremadamente hermoso, y construyó muchas prisiones, y a los que no querían sujetarse a los tributos, los echaba en la prisión, y a quienes no podían pagar tributos, los encerraba en la prisión, y hacía que trabajaran continuamente para su sostén, y al que se negaba a trabajar, hacía que lo mataran. De modo que logró toda su obra exquisita, sí, aún su oro fino hacía que se refinara en la prisión, y hacía que allí fuese elaborada toda suerte de obras preciosas. Y sucedió que afligió al pueblo con sus fornicaciones y sus abominaciones. Y cuando hubo reinado por el espacio de 42 años, el pueblo se levantó en rebelión en contra de él, y empezó a haber guerra otra vez en la tierra, al grado de que mataron a Riplaquis, y echaron a sus descendientes de la tierra. Y sucedió que después del transcurso de muchos años, Moriantón, que era descendiente de Riplaquis, reunió un ejército de desterrados, y fue e hizo la guerra al pueblo, y se apoderó de muchas ciudades, y la guerra se agravó muchísimo, y duró por el espacio de muchos años, y él logró subyugar a toda la tierra, y se estableció como rey de toda la tierra. Y después de haberse establecido como rey, aligeró las cargas del pueblo, con lo cual se atrajo la simpatía del pueblo, y lo ungieron para que fuera su rey. Y obró rectamente con el pueblo, mas no consigo mismo, por motivo de sus muchas fornicaciones. Por consiguiente, fue desechado de la presencia del Señor. Y sucedió que Moriantón edificó muchas ciudades, y durante su reinado el pueblo se hizo sumamente rico, tanto en edificios como en oro y plata, y en cosechas de granos, y en hatos y rebaños, y en aquellas cosas que les habían sido restituidas. Y vivió Moriantón hasta una edad muy avanzada, y entonces engendró a Kim. Y Kim reinó en lugar de su padre, y reinó 8 años, y murió su padre. Y aconteció que Kim no reinó con rectitud, por lo que no fue favorecido por el Señor. Y su hermano se levantó en rebelión en contra de él, y por este medio lo redujo al cautiverio,
y permaneció cautivo todos sus días, y engendró hijos e hijas en el cautiverio. Y en su vejez engendró a Leví, y murió. Y ocurrió que Leví sirvió en el cautiverio durante 42 años tras la muerte de su padre, y le hizo la guerra al rey de la tierra, y por este medio logró para sí el reino. Y después que hubo logrado para sí el reino, hizo lo que era justo a los ojos del Señor. Y el pueblo prosperó en la tierra, y él vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró hijos e hijas. Y también engendró a Corom, a quien ungió por rey en su lugar. Y sucedió que Corom hizo lo que era recto a los ojos del Señor todos sus días, y engendró muchos hijos e hijas. Y después de haber vivido muchos años, murió, así como el resto de los de la tierra, y Kis reinó en su lugar. Y ocurrió que Kis también murió, y Liv reinó en su lugar. Y aconteció que Liv también hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Y en los días de Liv fueron destruidas las serpientes venenosas, de modo que fueron a las tierras del sur con objeto de procurar alimento para la gente del país, porque la región abundaba en animales del bosque, y el mismo Liv llegó a ser gran cazador. Y construyeron una ciudad grande cerca de la estrecha lengua de tierra, cerca del paraje donde el mar divide la tierra. Y reservaron la tierra del sur como despoblado para la caza, y toda la faz de la tierra del norte se hallaba cubierta de habitantes. Y eran sumamente industriosos, y compraban y vendían, y traficaban unos con otros a fin de sacar ganancia. Y trabajaban toda clase de minerales, y elaboraban el oro, la plata, el hierro, el bronce, y toda clase de metales. Y los sacaban de la tierra, por tanto levantaron inmensos montones de tierra para obtener minerales, de oro y de plata, y de hierro y de cobre, e hicieron toda clase de obras finas. Y tenían sedas y lino finamente tejido, y hacían toda clase de telas para cubrir su desnudez. Y fabricaban toda clase de herramientas para cultivar la tierra, tanto para arar como para sembrar, para segar como para asadonar, como también para trillar, y hacían toda clase de herramientas con las cuales hacían trabajar sus animales. Y elaboraban toda clase de armas de guerra, y confeccionaban toda clase de artículos de una elaboración sumamente fina. Y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor. Y se hallaban en una tierra escogida sobre todas las demás, porque el Señor lo había dicho. Y sucedió que Liv vivió muchos años, y engendró hijos e hijas, y asimismo engendró a Eartom. Y acaeció que Eartom reinó en lugar de su padre. Y cuando Eartom hubo reinado 24 años, he aquí le fue quitado el reino, y sirvió muchos años en el cautiverio, sí, aún el resto de sus días. Y engendró a Ed, y Ed vivió en el cautiverio toda su vida. Y Ed engendró a Aarón, y Aarón pasó todos sus días en el cautiverio, y engendró a Abnigada. Y también Abnigada vivió cautivo todos sus días, y engendró a Coriantum. Y Coriantum moró en la cautividad todos sus días, y engendró a Com. Y aconteció que Com se atrajo la mitad del reino, y 42 años reinó sobre la mitad del reino, y salió a la guerra contra el rey Amkid, y lucharon por el término de muchos años, durante los cuales Com venció a Amkid y logró apoderarse del resto del reino. Y en los días de Com empezó a haber ladrones en la tierra, y adoptaron los planes antiguos y administraron juramentos a la manera de los antiguos, y procuraron otra vez destruir el reino. Y Com los combatió mucho, sin embargo, no prevaleció sobre ellos. Ahora escucharemos Éter, capítulo 11. Y también en los días de Com
vinieron muchos profetas, y profetizaron de la destrucción de aquel gran pueblo, a menos que se arrepintieran, se volvieran al Señor, y abandonaran sus asesinatos e iniquidades. Y sucedió que el pueblo rechazó a los profetas, y huyeron a Com para que los protegiera, pues el pueblo quería destruirlos. Y le profetizaron a Com muchas cosas, y fue bendecido todo el resto de sus días. Y vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró a Siblom. Y Siblom reinó en su lugar. Y el hermano de Siblom se rebeló en contra de él, y empezó a haber una guerra sumamente grande por toda la tierra. Y sucedió que el hermano de Siblom hizo que mataran a todos los profetas que profetizaban de la destrucción del pueblo. Y hubo una gran calamidad en toda la tierra, porque habían testificado que vendría una maldición muy grande sobre esa tierra, y también sobre el pueblo, y que habría una inmensa destrucción entre ellos, como jamás había habido sobre la faz de la tierra, y sus huesos serían como montones de tierra sobre la faz del país, a menos que se arrepintiesen de sus iniquidades. Y no escucharon la voz del Señor por razón de sus inicuas combinaciones. Por tanto, empezó a haber guerras y contiendas en toda la tierra, y también muchas hambres y pestilencias, al grado que hubo una gran destrucción como nunca se había conocido sobre la superficie de la tierra. Y todo esto aconteció en los días de Siblom. Y empezó el pueblo a arrepentirse de su iniquidad, y a medida que lo hacían, el Señor tenía misericordia de ellos. Y sucedió que Siblom fue asesinado, y Seth fue reducido al cautiverio y vivió cautivo todos sus días. Y sucedió que Aa, su hijo, se apoderó del reino y reinó sobre el pueblo toda su vida. Y cometió toda clase de iniquidades en sus días, con lo cual hizo que se vertiera mucha sangre, y sus días fueron pocos. Y Etem, que era descendiente de Aa, tomó posesión del reino, y en sus días también hizo lo que era inicuo. Y sucedió que en los días de Etem llegaron muchos profetas, y profetizaron de nuevo al pueblo. Sí, profetizaron que el Señor los destruiría completamente de sobre la faz de la tierra, a menos que se arrepintieran de sus iniquidades. Y acaeció que el pueblo endureció su corazón, y no quiso hacer caso de sus palabras, y los profetas se lamentaron, y se retiraron de entre el pueblo. Y sucedió que Etem juzgó inicuamente todos sus días, y engendró a Morón. Y sucedió que Morón reinó en su lugar, y también él hizo lo malo a los ojos del Señor. Y aconteció que surgió una rebelión entre el pueblo a causa de aquella combinación secreta que se instituyó para adquirir poder y riquezas. Y se levantó entre ellos un hombre muy diestro en la iniquidad, y le hizo la guerra a Morón, en la cual conquistó la mitad del reino, y retuvo la mitad del reino por muchos años. Y ocurrió que Morón lo venció y recuperó otra vez el reino. Y aconteció que se levantó otro hombre poderoso y era descendiente del hermano de Jared. Y sucedió que derrocó a Morón y se apoderó del reino, de modo que Morón vivió en el cautiverio todo el resto de sus días, y engendró a Coriantor. Y ocurrió que Coriantor vivió en el cautiverio todos sus días. Y en los días de Coriantor también vinieron muchos profetas y profetizaron cosas grandes y maravillosas. Y proclamaron el arrepentimiento al pueblo, y que a menos que se arrepintieran, el Señor Dios ejecutaría juicio contra ellos hasta su completa destrucción. Y que el Señor Dios, por su poder, enviaría o traería a otro pueblo a poseer la tierra, del mismo modo que había traído a sus padres. Y ellos rechazaron todas las palabras de los profetas por causa de su sociedad secreta y sus inicuas abominaciones. Y acaeció que Coriantor engendró a Éter, y murió, después de haber vivido en el cautiverio todos sus días. Los capítulos del 7 al 11 del libro de Éter cubren un mínimo de 28 generaciones. Aunque no se proveen muchos detalles en tan breve espacio, se aprecia enseguida un patrón o modelo. El liderazgo en rectitud
guía hacia las bendiciones y la prosperidad, mientras que el liderazgo inicuo conduce a la cautividad y la destrucción. A continuación hallará usted algunos de los reyes que se mencionan en estos capítulos. Y a continuación leeremos los versículos correspondientes para que usted vea qué puede aprender sobre el liderazgo de sus ejemplos. También ejemplos positivos, así como negativos que ellos dan. Entre tanto, mientras leemos estos versículos, piense en las oportunidades que usted puede tener de liderar o influir en otros, en su hogar, en su comunidad e incluso en su llamamiento en la iglesia, etc. El primero de los reyes que estudiaremos es el rey Oría. Hablaremos de él en Éter, capítulo 6, el versículo 30, así como también en Éter, capítulo 7, el versículo 1. Dice lo siguiente: Y aconteció que Oría anduvo humildemente delante del Señor, y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre, y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Y ocurrió que Oría juzgó sobre la tierra con rectitud todos sus días, que fueron muchos. Ahora estudiaremos acerca del rey Shule. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 7, los versículos del 23 al 27, que dice lo siguiente: Y en el reinado de Shule también llegaron entre el pueblo profetas, enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra, y que serían destruidos si no se arrepentían. Y aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos. Y sucedió que el rey Shule sometió a juicio a los que injuriaban a los profetas, y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran, y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera. Y por haberse arrepentido el pueblo de sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó, y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Y aconteció que Shule engendró hijos e hijas en su vejez, y no hubo más guerras en los días de Shule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar, a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días. Ahora leeremos acerca del rey Jared. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 8, los versículos del 1 al 7, así como también los versículos del 11 al 15, que dicen lo siguiente: Y sucedió que Shule engendró a Homer, y éste reinó en su lugar. Y Homer engendró a Jared, y Jared engendró hijos e hijas. Y Jared se sublevó contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Het. Y sucedió que lisonjeó a muchos por motivo de sus palabras astutas, hasta que hubo logrado la mitad del reino. Y cuando hubo logrado la mitad del reino, le hizo la guerra a su padre, y llevó cautivo a su padre, y lo hizo servir en el cautiverio. Y en los días del reinado de Homer, éste permaneció cautivo la mitad de sus días. Y ocurrió que engendró hijos e hijas, entre ellos a Esrom y Coriantumr. Y estos se enojaron en extremo por los actos de Jared, su hermano, al grado de que reunieron un ejército y le hicieron la guerra a Jared. Y aconteció que lo combatieron de noche, y sucedió que cuando hubieron destruido al ejército de Jared, estaban a punto de matarlo a él también, y le suplicó que no lo mataran, y que él entregaría el reino a su padre. Y sucedió que le perdonaron la vida, y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino, porque tenía puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo. Y Homer era amigo de Aquish. Por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Aquish, la hija de Jared bailó delante de él y le agradó, de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y Jared le dijo:
te la daré si me traes la cabeza de mi padre, el rey. Y sucedió que Aquish reunió a toda su parentela en la casa de Jared, y les dijo: ¿Me juraréis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros? Y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra, y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda que Aquish deseara, perdería la cabeza, y quien divulgara cualquiera de las cosas que Aquish les diera a conocer, perdería la vida. Y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Aquish, y él les administró los juramentos que fueron dados por los antiguos, que también ambicionaban poder, juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesino desde el principio. Ahora leeremos acerca del rey Emer y el rey Coriantum. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 9, los versículos del 21 al 23, que dicen lo siguiente. Y Emer juzgó con rectitud todos los días de su vida, y engendró muchos hijos e hijas, y engendró a Coriantum, y ungió a Coriantum para que reinara en su lugar. Y después que hubo ungido a Coriantum para que reinara en su lugar, vivió 4 años, y gozó de paz en la tierra. Sí, y aún vio al Hijo de Justicia y se regocijó, y se glorió en su día, y murió en paz. Y acaeció que Coriantum anduvo por las sendas de su padre, y edificó muchas grandes ciudades, y administró lo que era bueno a su pueblo todos los días de su vida. Y sucedió que no tuvo hijos, sino hasta una edad muy avanzada. A continuación hablaremos acerca del rey Het. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 9, los versículos del 26 al 30, que dicen lo siguiente. Y el pueblo se había extendido de nuevo sobre toda la faz de la tierra, y otra vez empezó a haber una iniquidad sumamente grande sobre la faz de la tierra. Y Het comenzó a adoptar nuevamente los planes secretos de los tiempos antiguos para destruir a su padre. Y sucedió que destronó a su padre, pues lo mató con su propia espada, y reinó en su lugar. Y de nuevo llegaron profetas a la tierra, proclamándoles el arrepentimiento. Sí, que debían preparar el camino del Señor, o caería una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre muy grande, en la que serían destruidos, si no se arrepentían. Pero el pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que los echaron fuera, y arrojaron a algunos en fosos, y los dejaron para que muriesen. Y aconteció que hicieron todas estas cosas según el mandato del rey Het. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra, y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. Ahora leeremos acerca del rey Shes. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 10, los versículos del 1 al 2, que dicen lo siguiente. Y sucedió que Shes, que era descendiente de Het, pues Het había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia, menos Shes, empezó pues Shes a restablecer a un pueblo abatido. Y aconteció que Shes recordó la destrucción de sus padres, y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar, y anduvo por las sendas del Señor, y engendró hijos e hijas. Ahora leeremos acerca del rey Riplakish. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 10, los versículos del 5 al 8, que dice lo siguiente. Y ocurrió que Riplakish no hizo lo que era recto a los ojos del Señor, porque tuvo muchas esposas y concubinas, e impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Sí, les impuso pesados tributos, y con los tributos construyó muchos suntuosos edificios. Y se edificó un trono extremadamente hermoso, y construyó muchas prisiones, y a los que no querían sujetarse a los tributos, los echaba en la prisión, y a quienes no podían pagar tributos, los encerraba en la prisión,
y hacía que trabajaran continuamente para su sostén, y al que se negaba a trabajar hacía que lo mataran. De modo que logró toda su obra exquisita, sí, aun su oro fino, hacía que se refinara en la prisión, y hacía que allí fuese elaborada toda suerte de obras preciosas. Y sucedió que afligió al pueblo con sus fornicaciones y sus abominaciones. Y cuando hubo reinado por el espacio de 42 años, el pueblo se levantó en rebelión en contra de él, y empezó a haber guerras otra vez en la tierra, al grado de que mataron a Riplaquis, y echaron a sus descendientes de la tierra. Ahora leeremos acerca del rey Moriantón. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 10, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente. Y después de haberse establecido como rey, aligeró las cargas del pueblo, con lo cual se atrajo la simpatía del pueblo y lo ungieron para que fuera su rey. Y obró rectamente con el pueblo, mas no consigo mismo, por motivo de sus muchas fornicaciones. Por consiguiente, fue desechado de la presencia del Señor. Ahora leeremos acerca del rey Lib. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 10, los versículos del 19 al 28, que dicen lo siguiente. Y aconteció que Lib también hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Y en los días de Lib fueron destruidas las serpientes venenosas, de modo que fueron a las tierras del sur con objeto de procurar alimento para la gente del país, porque la región abundaba en animales del bosque, y el mismo Lib llegó a ser gran cazador. Y construyeron una ciudad grande cerca de la estrecha lengua de tierra, cerca del paraje donde el mar divide la tierra, y reservaron la tierra del sur como despoblado para la caza. Y toda la faz de la tierra del norte se hallaba cubierta de habitantes, y eran sumamente industriosos, y compraban y vendían y traficaban unos con otros, a fin de sacar ganancia. Y trabajaban toda clase de minerales, y elaboraban el oro, la plata, el hierro, el bronce y toda clase de metales, y los sacaban de la tierra. Por tanto, levantaron inmensos montones de tierra para obtener minerales, de oro, y de plata, y de hierro, y de cobre, e hicieron toda clase de obras finas, y tenían sedas y lino finamente tejido, y hacían toda clase de telas para cubrir su desnudez, y fabricaban toda clase de herramientas para cultivar la tierra, tanto para arar como para sembrar, para segar como para asadonar, como también para trillar, y hacían toda clase de herramientas con las cuales hacían trabajar sus animales, y elaboraban toda clase de armas de guerra, y confeccionaban toda clase de artículos de una elaboración sumamente fina. Y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor, y se hallaban en una tierra escogida sobre todas las demás, porque el Señor lo había dicho. Para finalizar este bloque de lectura, leeremos acerca del rey Etem. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 11, los versículos del 11 al 13, que dicen lo siguiente. Y Etem, que era descendiente de Ahá, tomó posesión del reino, y en sus días también hizo lo que era inicuo. Y sucedió que en los días de Etem llegaron muchos profetas, y profetizaron de nuevo al pueblo. Sí, profetizaron que el Señor los destruiría completamente de sobre la faz de la tierra, a menos que se arrepintieran de sus iniquidades. Y acaeció que el pueblo endureció su corazón, y no quiso hacer caso de las palabras, y los profetas se lamentaron, y se retiraron de entre el pueblo. Como subtítulo, ¿qué es una combinación secreta? Esto es correspondiente a Éter, capítulo 8, los versículos del 7 al 26, los cuales releeremos a continuación. Y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino, porque tenía puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo. Entonces la hija de Jared, siendo hábil en extremo y viendo la tristeza de su padre,
se propuso idear un plan mediante el cual devolviera el reino a su padre. Ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella, y sucedió que habló con su padre y le dijo: ¿Por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído en los anales que nuestros padres trajeron a través del mar? He aquí, ¿no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos, de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria? Ahora pues, envíe mi padre por Akish, el hijo de Kimnor, y he aquí, soy bella, y bailaré delante de él, y le agradaré, de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás: te la daré si me traes la cabeza de mi padre el rey. Y Homer era amigo de Akish. Por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Akish, la hija de Jared bailó delante de él y le agradó, de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y Jared le dijo: te la daré si me traes la cabeza de mi padre, el rey. Y sucedió que Akish reunió a toda su parentela en la casa de Jared y les dijo: ¿me juraréis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros? Y aconteció que todos le juraron, por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra, y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda que Akish deseara, perdería la cabeza, y quien divulgara cualquiera de las cosas que Akish le diera a conocer, perdería la vida. Y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Akish, y él les administró los juramentos que fueron dados por los antiguos, que también ambicionaban poder, juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesino desde el principio. Y los preservó el poder del diablo, para administrar estos juramentos a los del pueblo, a fin de conservarlos en la oscuridad, para ayudar a quienes ambicionaran el poder a obtenerlo, y asesinar, y robar, y mentir, y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Y fue la hija de Jared quien le puso en el corazón que indagara estas cosas de tiempo antiguo, y Jared lo puso en el corazón de Akish, por lo que Akish las administró a sus parientes y amigos, desviándolos por medio de lisonjeras promesas, para que hicieran cuanto él deseaba. Y aconteció que formaron una combinación secreta, tal como los de tiempo antiguo, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas, a la vista de Dios. Porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere que los hombres viertan sangre, sino que lo ha prohibido en todas las cosas desde el principio del hombre. Y yo, Moroni, no escribo la manera de sus juramentos y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos, y se hallan entre los lamanitas, y han causado la destrucción de este pueblo, del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo de Nefi. Y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas, hasta que se extiendan sobre la nación, he aquí, será destruida, porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos, que fuere vertida por ellos, clame siempre a Él desde el suelo, pidiendo venganza sin que Él los vengue. Por lo tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que se os muestre estas cosas, a fin de que así os arrepintáis de vuestros pecados, y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas, que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de destrucción. Sí, aún la espada de la justicia de Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por motivo de esta combinación secreta que existirá entre vosotros. O ay de ella a causa de la sangre de los que han sido asesinados, porque desde el polvo claman ser vengados de ella, y también de los que la establecieron. Porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad de todas las tierras,
naciones y países, y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de todas las mentiras. Sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres. Sí, ese mismo mentiroso que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hijos de los hombres al grado de que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal, y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Cuando dos o más personas conspiran para mantener en secreto sus hechos inicuos, ellos participan de una combinación secreta. Suelen obrar movidos generalmente por el deseo de poder y riquezas. Además de las combinaciones secretas que se describen en Éter, capítulo 8, que leímos en este bloque de lectura, se pueden ver otros ejemplos en el libro de Mormón, así como también en el libro de Moisés. A continuación leeremos en Elamán, capítulo 1, los versículos del 9 al 12, que dicen lo siguiente. Mas cuando aquellos que querían que él fuese su gobernador vieron que había sido condenado a muerte, se enojaron, y he aquí, enviaron a un tal Kishkumen al asiento judicial de Paurán, el cual asesinó a Paurán mientras ocupaba el asiento judicial. Y los siervos de Paurán lo persiguieron, pero he aquí, fue tan rápida la fuga de Kishkumen que nadie pudo alcanzarlo, y volvió a aquellos que lo habían enviado, y todos hicieron pacto, jurando por su eterno hacedor, que no dirían a nadie que Kishkumen había asesinado a Paurán. Por lo tanto, Kishkumen no fue reconocido entre el pueblo de Nefi, porque se hallaba disfrazado en la ocasión en que asesinó a Paurán. Y Kishkumen y los de su banda, que habían hecho pacto con él, se mezclaron entre el pueblo de tal manera que no pudieron descubrirlos a todos, pero a cuantos hallaron, los condenaron a muerte. Ahora leeremos en el libro de Elamán, en el capítulo 2, los versículos del 2 al 11, que dicen lo siguiente. Y ocurrió que la voz del pueblo eligió a Elamán, hijo de Elamán, para ocupar el asiento judicial. Mas he aquí, Kishkumen, que había asesinado a Paurán, se puso al acecho para destruir también a Elamán. Y lo apoyaron los de su banda, quienes habían concertado un pacto para que nadie supiera de su iniquidad. Porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras, y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Kishkumen, de manera que los lisonjeó, así como a Kishkumen, diciéndoles que si lo colocaban en el asiento judicial, concedería que los que pertenecían a su banda fuesen colocados en puestos de poder y autoridad entre el pueblo. Por tanto, Kishkumen procuró destruir a Elamán, y sucedió que mientras se dirigía hacia el asiento judicial para destruir a Elamán, he aquí, uno de los siervos de Elamán, que había ido de noche y había logrado, usando un disfraz, un conocimiento de los planes que había ungido a esta banda para destruir a Elamán, aconteció que al encontrar a Kishkumen le dio una señal, por lo que éste le divulgó el objeto de su pretensión, suplicándole que lo condujera al asiento judicial para asesinar a Elamán. Y cuando el siervo de Elamán se enteró de todo lo que había en el corazón de Kishkumen y que su intención era asesinar, y que también el objeto de los que pertenecían a su banda era matar y robar y obtener poder, y este era su secreto plan y su combinación. El siervo de Elamán le dijo a Kishkumen, vamos al asiento judicial, y esto agradó extremadamente a Kishkumen, pues pensó que iba a poder cumplir su designio. Pero he aquí, mientras se dirigían al asiento judicial, el siervo de Elamán apuñaló a Kishkumen en el corazón, de manera que cayó muerto sin un solo gemido. Corrió entonces el siervo y le comunicó a Elamán todo lo que había visto y oído y hecho. Y aconteció que Elamán mandó a prender a esa banda de ladrones y asesinos
a fin de ejecutarlo según la ley. Mas he aquí, cuando Gadiantón se enteró de que Kishkumen no volvía, temió ser destruido. Por lo tanto, hizo que su banda lo siguiera, y huyeron de la tierra por un camino secreto al desierto, de modo que cuando Elamán los mandó a prender, no pudieron hallarlos en ninguna parte. Ahora leeremos en el libro de Elamán, en el capítulo 6, los versículos del 16 al 30, que dicen lo siguiente. Y a principios del año 67, empezó el pueblo a tornarse sumamente inicuo, porque he aquí, el Señor los había bendecido tan largo tiempo con las riquezas del mundo, que no habían sido provocados a la ira, a guerras, ni al derramamiento de sangre. Por consiguiente, empezaron a poner sus corazones en las riquezas. Sí, empezaron a buscar la manera de obtener el lucro, a fin de elevarse unos sobre otros. Por tanto, empezaron a cometer asesinatos secretos, y a robar, y a hurtar, para obtener riquezas. Y he aquí, estos asesinos y ladrones eran una banda que habían formado Kishkumen y Gadiantón. Y sucedió que aún entre los nefitas había muchos de los de la banda de Gadiantón, mas he aquí, eran más numerosos entre la parte más inicua de los lamanitas, y eran conocidos como los ladrones y asesinos de Gadiantón. Y fueron ellos los que asesinaron a Sesoram, el juez superior, y a su hijo, mientras ocupaban el asiento judicial, y he aquí, no los descubrieron. Y sucedió que cuando los lamanitas descubrieron que había ladrones entre ellos, se afligieron en extremo, y se valieron de cuantos medios había en su poder para destruirlos de sobre la faz de la tierra. Mas he aquí, Satanás incitó el corazón de la mayoría de los nefitas a tal grado que se unieron a esas bandas de ladrones, y participaron en sus pactos y sus juramentos de que se protegerían y se preservarían unos a otros en cualesquiera circunstancias difíciles en que se encontrasen, a fin de que no fuesen castigados por sus asesinatos y sus robos y sus hurtos. Y aconteció que tenían sus señas, sí, sus señas y sus palabras secretas, y esto a fin de reconocer al hermano que hubiese concertado el pacto, para que cualesquiera que fuese la iniquidad que su hermano cometiera, no lo perjudicara a su hermano, ni tampoco aquellos que pertenecieran a la banda y hubieran hecho este pacto. Y así podrían asesinar y robar y hurtar y cometer fornicaciones y toda clase de iniquidades, en oposición a las leyes de su patria, así como a las leyes de su Dios. Y cualesquiera de los que perteneciesen a esa banda, que revelase al mundo sus iniquidades y sus abominaciones, debía ser juzgado, no según las leyes de su patria, sino de acuerdo con las leyes de su iniquidad, las cuales les habían dado Gadiantón y Kishkumen. Y he aquí, son estos juramentos y pactos secretos los que Alma mandó a su hijo que nunca se divulgaran al mundo, no fuera que llegasen a ser un medio para conducir al pueblo a la destrucción. Y he aquí, estos juramentos y pactos secretos no llegaron a Gadiantón de los anales confiados a Elamán, mas he aquí, los inculcó en el corazón de Gadiantón aquel mismo ser que indujo a nuestros primeros padres a que comiesen del fruto prohibido. Sí, aquel mismo ser que conspiró con Caín, que si asesinaba a su hermano Abel, el mundo no lo sabría, y desde entonces conspiró con Caín y sus secuaces. Y es también aquel mismo ser el que inculcó en el corazón del pueblo el construir una torre suficientemente alta para llegar al cielo, y fue el mismo ser que engañó a ese pueblo que vino a esta tierra de aquella torre, el que esparció las obras de tinieblas y de abominaciones sobre toda la superficie de la tierra, hasta que arrastró al pueblo a una destrucción completa y a un infierno eterno. Sí, es el mismo ser que inculcó en el corazón de Gadiantón que continuaran las obras de tinieblas y de asesinatos secretos, y él lo ha propagado desde el principio del hombre hasta hoy, y he aquí, es él el autor de todo pecado, y he aquí, él propaga sus obras de tinieblas y asesinatos secretos, y les transmite sus conspiraciones y sus juramentos, y sus pactos y sus planes de terrible maldad, de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logra en el corazón de los hijos de los hombres.
Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 5, los versículos del 29 al 33, que dicen lo siguiente. Y Satanás le dijo a Caín: Júrame por tu garganta, y si lo revelas morirás, y juramenta a tus hermanos por sus cabezas y por el Dios viviente, a fin de que no lo digan, porque si lo revelan de seguro morirán. Y esto para que tu padre no lo sepa, y este día entregaré a tu hermano Abel en tus manos. Y Satanás juró a Caín que obraría de acuerdo con sus mandatos. Y todas estas cosas se hicieron en secreto. Y Caín dijo: Verdaderamente yo soy Mahán, el maestro de este gran secreto, a fin de que yo pueda asesinar y obtener lucro. Por tanto, Caín fue llamado Maestro Mahán, y se gloriaba de su iniquidad. Y Caín salió al campo y habló con Abel su hermano, y aconteció que mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Y Caín se glorió de lo que había hecho, diciendo: Estoy libre, seguramente los rebaños de mi hermano caerán en mis manos. En Éter capítulo 8, los versículos del 18 al 26, que ya leímos con anterioridad en este bloque de lectura, Moroni describe las consecuencias de las combinaciones secretas y nos amonesta a no brindarles apoyo. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 45. Éter, capítulos 6 al 11. Lección asignada del 16 al 22 de noviembre de 2020, titulado Para que sea destruido el mal.